test de hipótesis. ¿Mm? Bueno, los test son algo fundamental en el trabajo científico. Muchas veces, en diversas ramas de la ciencia, un investigador establece una hipótesis. No sé, me parece que el plasma de los pacientes curados de COVID-19 sirve para acelerar la recuperación de los que actualmente están infectados. Eso es una hipótesis, ¿sí? O sea, quizás la estamos escuchando bastante. eh, Puede ser que algún investigador esté pensando en ello, pero claro, o sea, no sabemos si es cierto. El tipo hizo algunos estudios, trató a algunos pacientes infectados con plasma donado por personas que se curaron y notó que, bueno, observa mejorías en los pacientes. Ahora, ¿eso es una regla general o le ocurrió solamente a él? Bueno, para eso hay que hacer un cierto trabajo de campo, cierto trabajo de investigación, tomar datos, tomar muestras y hacer algún análisis estadístico para chequear si esa hipótesis es cierta o simplemente fue un prejuicio del investigador, ¿sí? Una hipótesis falsa. Bueno, las hipótesis que pueden aparecer. En tal raza de perros nacen más machos que hembras. El nuevo tratamiento para tratar cierta enfermedad tiene mejores resultados que el mejor tratamiento conocido hasta el momento. Bueno, cierto salmón del Atlántico vive en promedio tantos años más que los ejemplares de salmón de otro océano, ¿sí? Estas son hipótesis que pueden plantearse que van a ver que son variopintas, ¿sí? Hay de todo, como este que les dije del coronavirus, ¿sí? Los niños varones de 6 años de cierta localidad son más bajos que los de otra localidad. Son teorías que establece alguien que observa que cierto patrón podría estar ocurriendo, pero para verificar si eso es cierto, se supone que hay que hacer un test de hipótesis. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es un test de hipótesis? Un proceso para determinar la validez de una aseveración hecha sobre una cierta población. ¿Mm? Los perros de esa raza, los salmones que uno mide del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, los niños de una localidad comparados con los de otra que tengan 6 años, esas son las poblaciones que uno estudia. Los infectados de COVID actualmente, ¿sí? Primero establezco una determinada población sobre la cual yo tengo una cierta teoría al respecto de lo que le ocurre a esa población y sobre esa población hago el estudio para ver si mi teoría es cierta o no. ¿Mm? Es una afirmación sobre la población a nivel de sus parámetros, o sea que se supone que tengo que poder medir alguna característica paramétrica de la población que estamos estudiando, ¿sí? O sea, alguna característica numérica que se pueda medir. Los parámetros, ya saben, media, varianza, desvío o proporción. La cuestión con la proporción, bueno, acá no lo vemos mucho, pero está vinculada, por ejemplo, a variables aleatorias discretas, ¿sí? Acá se aplicaría bastante bien el caso de, bueno, sobre un total de pacientes infectados con COVID-19 tratados con plasma, cuál es la proporción de esos pacientes que logra recuperarse, ¿sí? Hacer un test en ese sentido. Y una cuestión que quizás Marilú se los haya comentado, en cierto sentido Marilú Calcaño tiene algunos comentarios acerca del armado del test, siempre en sus clases, referidos a que el test debe plantearse antes de obtener la muestra, ¿sí?
no hay que hacer trampa. Yo no tomo primero la muestra, saco las mediciones y digo, ah, bueno, en función de estas mediciones me planteo el test que más me conviene a mí según las mediciones que saqué. No, porque eso estaría mal. ¿Sí? El test debe plantearse antes de obtener la muestra. El test se plantea, como se suele decir, a priori. ¿Sí? Establezco el test con el que voy a trabajar y luego en función de lo que establecí, bueno, tomo la muestra, verifico los supuestos necesarios y demás. La prueba de hipótesis es un procedimiento de toma de decisión relacionada principalmente con la elección entre dos conjuntos posibles de valores del parámetro. Esos dos conjuntos va a estar uno en lo que se llama la hipótesis nula y el otro en lo que se llama la hipótesis alternativa. Esos dos conjuntos no comparten nada, ¿sí? No hay intersección no vacía. Las hipótesis estadísticas son las siguientes. La hipótesis nula, que les acabo de comentar, se simboliza con H0 y por lo general es una hipótesis conservadora. ¿A qué nos referimos con conservadora? Tiende a dejar todo como está. Y si se quiere, es hasta una hipótesis simplista. Se queda con la teoría más simple. ¿Sí? En el caso de recién, de los niños que supuestamente son más bajos los de una localidad que de la otra y tienen todos la misma edad, la hipótesis nula va a decir, no, no es cierto, todos los chicos de 6 años miden más o menos lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahí lo que uno quiere probar, lo pone en la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se denota por H1 y plantea el escenario opuesto al de H0. Cuando un investigador tiene una cierta teoría acerca de digamos, un cierto resultado de un experimento o una cierta teoría elaborada en base a observaciones que producen un determinado resultado y que el investigador cree que eso es regla general, esa hipótesis se ubica en H1, ¿sí? Como hipótesis alternativa. Lo que va en H0 es la negación a esa teoría, ¿sí? H0 dice, no, lo que usted quiere probar, lo que usted piensa es falso, no funciona así. Estas hipótesis obviamente se refieren a la misma población porque estamos estudiando la misma población, sí, obviamente. Entonces, nosotros terminamos elaborando las hipótesis haciendo suposiciones sobre los parámetros y bueno, esos parámetros corresponden a la distribución de una variable aleatoria que representa cierta característica de una población en concreto. Al decidir en base a la muestra tomada, cuál de las hipótesis es cierta, yo puedo cometer dos tipos de error. ¿Sí? Los tipos de error pueden ser el error tipo 1, que H0 sea la verdadera y la rechazo, o que ocurra el error tipo 2, que H0 sea falsa, pero no la puedo rechazar. No tengo evidencia para rechazarla. Entonces, en realidad, cuando uno toma la decisión, yo tomo una decisión en base a elegir una hipótesis o la otra, puedo estar cometiendo alguno de estos errores. En lo que vamos a enfocarnos nosotros, no porque no exista teoría en base al error tipo 2, sino porque se establece cierto nivel de gravedad entre los dos errores, es que buscamos controlar el llamado error tipo 1, por considerarlo el más grave. ¿Sí?
Es decir, a ver, los test de hipótesis se arman con la lógica siguiente. Yo recién les dije que la hipótesis nula era la hipótesis conservadora. Imagínense que ustedes están probando un nuevo tratamiento contra el cáncer. Vamos a poner un ejemplo terrible, pero fácil, muy fácil de entender. Ustedes están analizando un nuevo tratamiento contra el cáncer, sí, nuevo, recién salido. Y lo van a querer comparar con el mejor tratamiento que exista hasta el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar muestras representativas de pacientes voluntarios que se quieran someter a la experimentación. Unos se les aplica el mejor tratamiento conocido a modo de comparación y a los otros se les aplica este tratamiento nuevo. Ustedes van a poner en H1, en la hipótesis alternativa, que el tratamiento nuevo es mejor que el mejor tratamiento que existe. Y H0 va a dejar todo como está, conservadora. El tratamiento que ya existe es el mejor, ¿sí? Y no hay nada que lo supere. ¿Qué es lo que ocurre? Esta forma de armar el test de hipótesis, si mi prueba a favor de H1 no es lo suficientemente fuerte, me va a costar rechazar H0. ¿Sí? No voy a tener evidencia significativa de que el nuevo tratamiento sea mejor que el mejor tratamiento que exista hasta el momento. Entonces, si mi muestra no es lo suficientemente buena, vamos a terminar quedándonos con el mejor tratamiento que ya existe. ¿Puedo estar equivocándome? Sí, pero estaría cometiendo el error tipo 2. ¿Sí? Nos vamos a quedar con algo que funciona de todas maneras, pero que, bueno, no está tan mal. ¿Y por qué en este contexto un error es peor que el otro? Supónganse al revés. Supónganse que yo rechazo H0, mi muestra me indica que H1 es la verdadera, pero sin embargo el tratamiento nuevo, no es mejor que el tratamiento que ya existe, es peor, porque trabajé sobre una muestra que tenía un determinado sesgo que hacía que esos pacientes con este tratamiento se recuperaran mejor, pero no vale así en la totalidad de los casos. Y mucha gente termina creyéndose que este tratamiento nuevo es mejor cuando en realidad es peor. ¿Mm? Y eventualmente son vidas que podrían perderse por haber optado por un tratamiento que no es óptimo. El óptimo era el que teníamos hasta el momento. Entonces, en ese sentido, nos referimos a que rechazar H0 cuando es verdadera es peor error que aceptarla cuando es falsa. Cuando es falsa, te quedas con lo que había, que quizás no era tan malo hasta que venga otro investigador y termine de probarlo bien, pero mientras tanto nos quedamos con lo que había. Peor sería elegir algo más trucho, desechando algo que era relativamente bueno comparado con la decisión esta que tomamos, ¿sí? Y ha ocurrido en la historia de la ciencia de test mal hechos, conclusiones equivocadas, ocurrió y sigue ocurriendo, ¿sí? Así que bueno, esto es un comentario acerca del tipo de error que puede ocurrir. Con respecto a las decisiones correctas, a ver, acá hay alguna cuestión casi filosófica. ¿H0 es verdadera o es falsa? No hay una probabilidad de que sea verdadera o una probabilidad que sea falsa. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Sí? Las probabilidades se terminan calculando en base a la decisión que yo tomo y el tipo de error que no quiero cometer. Pero en el fondo, hay una de las hipótesis que es la cierta. La cuestión es que, por lo que ya habrán visto con intervalos de confianza, por las características de las variables aleatorias que estamos estudiando, no hay manera de conocer los parámetros. Entonces, yo de antemano no sé cuál es la verdadera y cuál es la falsa.
Lo hago, o sea, hago una estimación en base a unas hipótesis que establezco y en base a una muestra tomo una decisión que puede estar errada, ¿sí? Ahora, lo que procuramos es que esa probabilidad de pifiarla sea lo más chica posible en el caso del error tipo 1, que es, como recién les comenté, el más grave de los dos, ¿sí? O el que se establece como el más grave de los dos. Entonces, bien, la regla de decisión es la siguiente en base a lo que se llama el p-valor. Luego vamos a hacer ejemplos con el p-valor. El p-valor es la mínima probabilidad alfa con la que se rechaza H0. Yo cuando busco rechazar H0, lo hago con la probabilidad más chiquitita posible. Cuanto más chica sea la probabilidad con que rechazo la hipótesis nula, más fuerte es la evidencia que yo tengo en contra de H0, ¿sí? Como que, digamos, la muestra que yo tomé es mejor a los efectos de probar que H1 es la verdadera, ¿sí? Entonces, si mi p-valor es menor o igual al alfa, el alfa van a ver que es bastante relativo, no tiene por qué aparecer en el test. Por lo general, cuando no aparece, se fija en el 5%, pero bueno, eso puede depender del test. Si el p-valor es más chico que alfa, rechazo H0, sin duda. Y si el p-valor es más grande que el alfa, y debe querer decir que mi muestra es una porquería, ¿sí? O que yo estaba equivocado en lo que creía y que en realidad H0 es verdadera, ¿sí? Bien. Bueno, los tipos de test que se pueden establecer son los siguientes. ¿Sí? Pongo ambos, es decir, igual contra distinto, si acá hay que mirar en vertical, igual contra distinto, mayor igual contra menor o menor igual contra mayor, ¿sí? Acá estoy comparando un cierto parámetro tita que puede ser la media, el desvío, la varianza, lo que sea. Fíjense que H1 es siempre una opción complementaria a la de H0. No pueden compartir nada. Entonces, H0 dice todo lo contrario a lo que dice H1. Bueno, y por otro lado, un detalle, siempre las igualdades se las guarda la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, como que la igualdad es el caso limítrofe y si yo quiero evidencia muy fuerte de que H0 es la equivocada, y supónganse que yo puse la igualdad en H1, como que es un test medio berreta, utilizando un término poco académico, porque si justo me termina dando el valor de la igualdad en H1, como que estoy en un caso limítrofe y tomando otra muestra, esa decisión podría quedar completamente descartada, ¿sí? Entonces, para mayor seguridad, las igualdades van en H0 y las desigualdades estrictas van en H1, como para reforzar la idea de que necesito evidencia fuerte para probar que H1 es la verdadera, ¿sí? Necesito que se cumplan desigualdades estrictas y desigualdades estrictas acentuadas. Bueno, en resumen, se plantean las dos hipótesis en base a un parámetro poblacional de la misma población llamado tita, ¿sí? Bueno, perfecto. Acá vamos a ver el test de hipótesis para una muestra y vamos a arrancar, o sea, bueno, la práctica 6 está focalizada fundamentalmente en el test de hipótesis para la media de normales. ¿Son los únicos test de hipótesis que existen? No, pero son los que más nos interesan a nosotros, ¿sí? Test de hipótesis hay a patadas, hay de todo. Entonces arrancamos con el test de Gauss para la media, ¿sí? Acá tita hace de mu, ¿sí? De la media de una normal.
Entonces, acá arrancamos con el test para una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, nos basamos en una única muestra, toda de la misma población y de la misma variable. Para decir sobre la media de una variable aleatoria, tomamos una muestra, ¿sí? De tamaño n en particular, muestra aleatoria, o sea, las variables son independientes, son todas igualmente distribuidas y arrancamos con el caso sencillo. Supongamos que la varianza es conocida, por eso es un test de Gauss, ¿sí? Al ser un test de Gauss, yo termino utilizando la distribución normal, no tengo que usar student. La contra que tiene este test es que a ver, tiene algo a favor que en la teoría no se da, pero está bien, en la práctica se hace. Tiene algo a favor y algo en contra. Lo que tiene en contra es que este test en la realidad no tendría mucho sentido. Sí tiene un sentido teórico. Porque si yo no conozco la media, es lógico que tampoco conozca el desvío. ¿Sí? O sea, es lógico desconocer cualquiera de los dos parámetros. Pero tiene a favor que es un test mucho más fácil de calcular. La tabla de la normal, si usamos tabla, o sea, si usamos aplicaciones o la computadora, da lo mismo que sea normal, que sea student, ya ni me importa. Pero a la hora de hacer cuantitas, sobre todo pensando en un final donde te piden que uses la tabla, ¿sí? Que lo hagas todo bien artesanal. Bueno, trabajar con un test de Gauss ahorra muchos dolores de cabeza. ¿Sí? La otra a favor que tiene es que en la práctica, bueno, si uno trabaja con una muestra grande, si tiene la suerte de trabajar con un n grande, como que podés usar el test de Gauss en lugar de student. Ya en su momento hablaré de ello. Bueno, veamos un ejemplo de esto rapidito. Se cree que la altura media de mujeres adultas en un cierto pueblo difiere de la del resto del país, establecida en mu0 igual a 1,64. O sea, viene alguien y me dice, la altura media de las mujeres en este país es 1,64 m y lo tomo como palabra divina, me lo creo. Ese va a ser el valor contra el cual yo voy a establecer mis hipótesis. Las mujeres de este pueblo miden más en promedio o menos que eso que está allí. Entonces, bueno, definimos la variable aleatoria, altura de las mujeres adultas de este pueblo, que sigue una distribución mu 0,03. Ven acá el desvío, me lo están dando. No es muestral, es poblacional. ¿Sí? Ahí está lo ilógico, o sea, ¿cómo voy a conocer el desvío si no conozco la media? Pero bueno, es un ejemplo teórico, ¿sí? O sea, ese es el sentido. Uno empieza entendiendo test de hipótesis, comprendiendo el test de Gauss. Y ambos parámetros están expresados en metros, o sea, mu viene dado en metros, ¿sí? Entonces, bueno, esto indica que la dispersión como mucho es de 3 centímetros, ¿sí? Lo que nos dice esto, bastante poco. Si el tamaño de muestra es grande, el desvío de X raya es chico, ¿se acuerdan? Por eso que habíamos visto en la práctica 4, cómo se distribuía X raya, ¿sí? ¿Se acuerdan que el desvío de X raya era sigma sobre raíz de n? Y cuanto más grande sea n, más chico va a ser el desvío. Entonces, si el valor que obtenemos con nuestra muestra, ¿sí? Porque una vez que yo saco la muestra, calculo el promedio de esa muestra, ya X raya toma un valor específico, el valor de la muestra que yo tomé. Si ese valor está muy alejado de 1,64, entonces pueden pasar dos cosas.
o bien la muestra es muy extraña H0, ¿sí? ¿Qué sé yo? Justo la gente que conformó mi muestra tiene alturas muy atípicas, ¿sí? Elegí una muestra imperfecta, tiene alturas muy atípicas que no son representativas de las mujeres adultas que viven en ese pueblo. O bien H1 es cierta, ¿sí? O bien mi muestra es buena, ¿sí? Y termino comprobando que H1 es cierta. Estas son las dos cosas que pueden pasar si el valor el X raya chiquito, es decir, el valor que me quedó de X raya calculado en base a mi muestra, el muestral. ¿Mm? Si ese valor termina quedando muy lejos de 1,64. Pero claro, hay que ver en qué sentido nos referimos a que esté muy alejado de 1,64. ¿Eso cómo lo mido? Bueno, y ahí es donde viene la parte de la estadística. ¿Mm? El test que se plantea a priori, fíjense que antes de tomar cualquier medición, antes de calcular cualquier cosa, me planteo el test. Es el siguiente. H0, la altura de las mujeres adultas del pueblo no difiere de las del resto del país, ¿sí? Conservadora. O sea, no, acá no pasa nada particularmente extraño con la altura de esta gente. Y H1 refleja la presunción de quien está haciendo la investigación. La altura de las mujeres adultas de este pueblo sí difiere de las del resto del país. En términos más matemáticos, las hipótesis se plantearían así. ¿Cómo? Que mu, o sea que la altura media no es significativamente diferente de 1,64, que es la altura que se toma como referencia, la altura media, contra que H1 dice, no, la altura media de las mujeres de ese pueblo no es 1,64. Entonces, bueno, nos basamos en el lema de Fisher, el de la distribución del X raya, hacemos un par de cuentitas. Acá, bueno, les pongo el mu0 como lo que es. Estandarizamos porque a los efectos de tomar una decisión en el test de hipótesis hay que estandarizar y calcular el estadístico muestral de la versión estandarizada, que es justamente este que está acá, que se lo llama estadístico de prueba. El estadístico de prueba es un valor fijo de esta variable aleatoria. Fíjense que acá no aparece el X raya mayúscula, aparece la minúscula. Quiere decir que está calculado en base a la muestra que yo saqué. Si esto toma un valor extraño para una normal estándar, tenemos argumentos para rechazar H0. ¿Qué sería un valor extraño para una normal estándar? No sé. La normal estándar está centrada en 0. Bueno, que esto tome el valor 7. Si esto, bajo el supuesto de que esto se estandariza así, si se estandarizara así, esto tendría que seguir una distribución normal 0,1. Y según mi muestra, tomo una muestra, le da un valor particular a esta variable aleatoria y resulta que ese valor es 7, y es raro que algo que se distribuye como normal 0,1 tome el valor 7. Ustedes recordarán ese ejercicio de la práctica donde tienen que trabajar, es práctica 3, donde tienen que trabajar con probabilidades de la normal, analizar la tabla normal y aparece calcular la probabilidad de que z sea mayor a 7 o mayor a 8 y ven que se les va de tabla. Bueno, justamente es muy raro, es muy poco probable que algo que está centrado en 0 tome valores demasiado altos o demasiado negativos. A eso nos referimos con un valor extraño. ¿Sí? Si eso toma un valor extraño, quiere decir que esto no quedó estandarizado porque esta que está acá no sería la media de las X. ¿Sí? Entonces ahí le daríamos la razón a H1. Bueno, y acá está la cuestión. ¿Cómo hacemos para determinar que algo es un valor extraño para una normal estándar?
Bueno, establecemos las zonas de rechazo para nuestro test, ¿sí? Entonces, según el test que ustedes se planteen, van a tener distintas zonas de rechazo. Fíjense cómo se definen las zonas de rechazo. El valor de nuestro estadístico de prueba tendría que caer dentro de alguna de las colas, ahí donde la normal tiene muy poca área, ¿sí? Que tome muy poca área quiere decir que son valores muy poco probables, pero bueno, eso lo determinamos en base a que nuestro estadístico de prueba supere cierto valor umbral, ¿sí? Estos z sub alfa o z sub alfa sobre 2 que aparecen acá son valores que sacamos de la tabla, ¿sí? Aunque también los podemos sacar con estas aplicaciones que yo les estuve dando, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? ¿Se perdieron en algo? Se entiende hasta ahora, o sea, le encuentran vínculo a lo que estuvieron viendo en la teórica, ¿sí? Ok, pues esa es la lógica, ¿sí? Eso es lo que trato de trasladarles. Como pueden ver, se pueden plantear tres tipos de test. Hay dos unilaterales, por izquierda y por derecha, y hay uno bilateral, o igual contradistinto. ¿Mm? Entonces, las zonas de rechazo para cada uno se establecen de esta forma. Para la derecha, la zona de rechazo está a la derecha, cola derecha, ¿sí? Para la izquierda, la zona de rechazo está establecida por un valor negativo, con la izquierda. Y para la bilateral, atención, porque para la bilateral me sirve, o sea, a los efectos de rechazar H0, me sirve que mi estadístico de prueba caiga en la cola derecha o en la cola izquierda. Por eso se establece aquí con un módulo. Y el alfa sobre 2, ¿por qué? Bueno, porque en suma las dos colas, la izquierda y la derecha, me terminan dando alfa. ¿Se acuerdan eso que les comenté la vez pasada de la tablita adicional de abajo? De que si teníamos dos colas, que si teníamos una, bueno. Ahí hay que tener cuidado con a dónde miro a la hora de establecer quién es este valor de tabla Z alfa o Z alfa sobre 2 en función del test que me planteé. ¿Mm? En el caso de nuestro ejemplo, deberemos considerar el caso bilateral porque queremos saber si la altura media de las mujeres adultas es en promedio distinta a la del resto del país. ¿Sí? Si el problema hubiera sido plantearse, bueno, si esas mujeres son más altas o más bajas, me planteo un test diferente, ¿sí? Acá simplemente ver si la altura es distinta, nada más. No sé si por más o por menos, distinta. Entonces, bueno, el test que nos habíamos planteado, ahora lo escribo matemáticamente, ¿sí? En H1 está lo que yo intuyo, sí, que la media de la altura de las mujeres de esa población es diferente a 1,64. Y acá la hipótesis del no cambio, de que acá no pasa nada, ¿m? La altura no es significativamente diferente en esta población que en el resto del país. Para ello tomamos una muestra, volví a tomar la muestra en una matriz de 4x4, ¿sí? Eh, Sobre todo, bueno, porque la matriz es un esquema matemático bastante limpio, a diferencia de la tabla con su grillado, qué sé yo, y se puede meter mucha información numérica dentro de un arreglo cuadrangular como es esta matriz. Eso supone que las alturas, las 16 alturas que obtuvimos, son estas que están acá. ¿Mm? 16 personas, las alturas son estas. ¿Sí?
Y supongamos que trabajamos con un nivel de significación del 5%, ¿m? Entonces nuestra zona de rechazo en relación al test que planteamos se escribe así. Me interesó este caso porque al ser bilateral tengo que considerar las dos colas. La zona de rechazo tiene dos colas. ¿M? Entonces tengo que buscar en la tabla el valor representativo de una normal que deja dos colas a cada lado de el 2,5%. Y ese valor es 1,96. Lo pueden chequear ustedes en sus tablas. Con los datos anteriores nos queda que el promedio de todo esto es 1,607, 1,60 m, 1,61 m. El estadístico de prueba ahora, bueno, es un valor numérico, es un valor específico que toma nuestra variable aleatoria z, es menos 4,417. ¿Sí? Ese es el valor de nuestro estadístico de prueba. Lo cual quiere decir que si yo tomo el módulo, me va a dar un número mucho más alto que 1,96. Con lo cual se deduce que recae en zona de rechazo. Se puede decir que se rechaza H0 con un nivel del 5%. Hay evidencia de que las mujeres de ese pueblo tienen una altura promedio significativamente diferente de 1,64. ¿Sí? Acá aparece una palabrita que suele aparecer mucho en esta parte de la materia, ¿sí? Cuando hablamos de diferencias significativas. Es como para realzar la fuerza que tiene la muestra que yo tomé a los efectos de probar que H1 es cierta. ¿Sí? También hay algo bastante efectivo, ¿sí? Que bueno, se suele utilizar más incluso en trabajos científicos, que es el p-valor. ¿Sí? El p-valor en cierta forma es más potente que establecer un alfa de antemano para ver si con ese alfa yo rechazo o no rechazo H0. Yo les hablé del p-valor hace un ratito, ¿sí? Hace unos minutos. El p-valor en cierta forma mide cuán buena es mi muestra a la hora de probar que H0 es falsa. Si el p-valor es muy alto, mi muestra es una porquería si mi objetivo es rechazar H0. Y si el p-valor es muy pero muy chiquitito, me va a estar diciendo que mi muestra es muy buena para rechazar H0. Fíjense acá que, bueno, como hicimos antes con la zona de rechazo, para cada test voy a tener un cálculo del p-valor diferente. El p-valor depende de la muestra que yo tomé. ¿Sí? Si luego venís vos y haces tu propio experimento con las mujeres de ese pueblo, tomás 16 o 20 o el número que quieras, les calculás las alturas y obtenés tu muestra, tu X raya, tu estadístico, el p-valor muy probablemente te quede diferente al mío, porque depende de la muestra, como pueden ver acá. ¿Sí? Depende de la muestra. El p-valor es mío propio en base a lo que yo medí. ¿Sí? Y se calcula, van a ver que existe una relación entre la fórmula del p-valor y cómo está planteada la zona de rechazo. ¿Sí? Si hacen ese vínculo, van a ver con la zona de rechazo que guarda muchas semejanzas. Pero bueno, la zona de rechazo es una comparación numérica. ¿Sí? ¿Es más grande o no es más grande que tal número? Y con eso rechazo o no rechazo. Con el p-valor tengo que calcular una probabilidad con un único número. El estadístico de prueba de mi muestra, considerando la distribución normal, porque acuérdense que este es el test de Gauss, entonces uso la normal estándar. Y fíjense que en nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo de la altura de las mujeres,
ven que el p-valor me quedó muy chico. ¿Sí? O sea que, o sea, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, quiero publicar un paper, y el paper refiere al estudio de la altura de mujeres adultas en un determinado pueblo donde ocurre algún fenómeno extraño que indicaría que esas mujeres tengan una altura diferente a las del resto del país. Bueno, es mucho mejor decir que rechazo H0 con un P del 0,001% a decir que rechazo con un alfa del 5. Con un alfa del 5 como que estaría dando la idea de que el error tipo 1 que estoy cometiendo podría ser muy alto. Pero mi muestra es muy buena para lo que yo quiero probar. Entonces, por lo general, lo informo con esto. ¿Sí? Esto como que da más evidencia de que H1 es cierta. ¿Sí? Entonces, por lo general, si ven algún paper, algún trabajo de investigación, van a ver que casi siempre aparece todo planteado en relación a el p-valor. Los programas informáticos te informan el p-valor, o sea, es mucho más potente que trabajar con un alfa del 5%, del 2%, del 1% fijo establecido. ¿Sí? O sea que en realidad todos los ejercicios de test de hipótesis se podrían hacer con el p-valor. Pero bueno, muchas veces por cuestiones muchas veces costumbres profesionales, se establecen ciertos valores de alfa para trabajar y en relación a eso se decide. Si el p-valor es muy pequeño, de todas maneras se informa con el p-valor. Entonces ahí está que nuestra evidencia es muy fuerte a la hora de rechazar H0. ¿Sí? Hay indicios significativamente importantes para creer que la altura promedio de las mujeres de ese pueblo difiere de las del resto del país. Bueno, hasta ahí vimos el test de Gauss. Seguimos con el test para la media, pero ahora vamos a ver el test de Student, que es más realista, porque hacemos todo lo mismo, pero la varianza es desconocida. Queremos estudiar las características numéricas de una población normal, con la cuestión de que no conocemos sigma, que es lo que nos va a pasar en la realidad cuando nos toque hacer algún tipo de investigación. Entonces, en este caso puse todo junto, ¿sí? El tipo de test que nos podemos plantear, la zona de rechazo, fíjense que acá ya no aparece una normal estándar, aparece la T de student n-1, ¿sí? Si tenemos una muestra de tamaño n, se pierde un grado de libertad. ¿Y cómo se calcula el p-valor en este caso? ¿Sí? Se calcula con una T de student n-1. O sea, la lógica es muy parecida a la del test de Gauss, solo que cambiando normal estándar por una T de student n-1. El estadístico de prueba ahora es este, porque por lo que vimos el otro día, ¿sí? Esto sigue una distribución T de student n-1. ¿Y por qué n-1? Porque lo que impone los grados de libertad es el estimador del desvío que está acá abajo. LS, ¿sí? LS, que si uno lo reescribía, se distribuía como un h cuadrado y por los cocientes que nos quedaban aparece un n-1 que es lo que le da los grados de libertad a la T de Student. Creo que en la teórica habrán ahondado al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, el estadístico de prueba que se utiliza es este. Si valiera H0, esto se tendría que distribuir como un student. Ahora, si yo calculo el estadístico de prueba, T sub m, y el valor que obtengo es ajeno al de una student, a los valores que puede tomar una T de student n-1, estaríamos cayendo en zona de rechazo, ¿sí? Tendríamos indicios para suponer que
H0 no es verdadera. ¿Mm? Entonces, bueno, acá algunos consejitos que hay que tenerlos en cuenta siempre en el armado del test, en realidad de cualquier test. Bueno, suponer que H0 es cierta a la hora de armar mi estadístico. Determinar la distribución de X raya, que eso salía, bueno, con lo que vimos la vez pasada, y con eso deducir cómo se distribuye el estadístico. Bueno, acá hay un error, ¿sí? Tardó en caer, pero esto debiera llamarse T, Z es para Gauss, ¿sí? Así que el estadístico T, sigue una distribución, bueno, y fíjense en esto. Sigue una distribución Tn-1 cuando H0 es cierta. Esto que está acá sigue una distribución normal estándar si n es mayor o igual a 30. Es algo que a veces suelen hacer en el campo profesional algunos investigadores para no usar la T de student. Entonces, si el tamaño de muestra es mayor a 30, establecen la zona de rechazo y calculan el p-valor con una normal 0,1. ¿Sí? ¿Se acuerdan el otro día cuando les definí T de student, hace creo que 2 semanas, cuando les definí T de student, vieron que los valores de tabla, el último valor de tabla que tienen ustedes, son los valores de una T infinito, que es una normal estándar. ¿Mm? O sea que la T de student, a medida que va aumentando el grado, se va pareciendo cada vez más a una normal estándar. Y mucha gente lo que hace es cuando n es lo suficientemente grande, la aproximan por una normal estándar y se acabó. Se usan todo normal estándar y listo. En realidad, la teoría reza que la distribución es T de student n-1. ¿Sí? Pero en la práctica, bueno, la gente hace otras cosas. ¿Sí? Que tampoco es que estén tan mal. ¿Sí? O sea, no hay una diferencia que haga que si lo haces con normal estándar tomás una decisión y si lo hicieras como corresponde tomarías otra. Es muy difícil que justo te dé un valor donde con la T de student no rechazás y con la normal estándar sí. Es muy difícil. ¿Sí? Fijar el nivel de significación, esto es opcional, ¿sí? O sea, me las puedo arreglar con el p-valor, o sea, este ítem es relativo, no hace falta que esté. Pero bueno, a los efectos de determinar la zona de rechazo necesito un alfa. ¿Mm? Y contrastar la muestra con la distribución teórica, calcular el p-valor y concluir. La distribución teórica, ¿cuál es? Bueno, si valiera H0, entonces esto teóricamente tendría que seguir una distribución Tn-1. Esa es la distribución teórica. El contraste indica, bueno, si esto toma un valor que es extraño para la distribución teórica, tengo indicios de que H0 sería falsa. ¿Sí? Esos serían los 5 pasos. Algunos se pueden puentear, se pueden omitir, pero los 5 pasos clásicos para un test de student. Y acá tenemos un segundo ejemplo. ¿Mm? Se ha observado que el peso de los recién nacidos de madres fumadoras presenta menor peso al nacer. Se desea determinar si este hallazgo puede estar asociado a un menor desarrollo placentario. Se sabe que el peso de la placenta en embarazos normales a término sigue una distribución normal con un promedio de mu 500 gramos. ¿Sí? Con embarazos normales, porque acá se repite la palabra normal, quizás embarazos normales a término me refiero a embarazos no prematuros. ¿Sí? O sea que llegan a los aproximadamente 9 meses, entonces se considera esa población. ¿Sí? Se determinó el peso de la placenta en 50 partos a término de madres fumadoras elegidas al azar y se obtuvo un promedio de X raya 480 gramos calculado sobre estos 50 y un desvío de 50 gramos. ¿Sí? Primer paso, defino la variable aleatoria. ¿Cómo se llama la variable aleatoria? ¿Qué es lo que mide? Peso de la placenta de un embarazo a término
de madre fumadora. Planteamos el test. Bueno, acá lo que se ha observado es que el peso de, digamos, las placentas, en realidad, o sea, se quiere vincular si las placentas pesan menos en madres fumadoras, lo cual estaría vinculado al menor peso de los recién nacidos de estas madres. Entonces lo que se quiere poner a prueba es esto. Si el peso medio de la placenta es inferior al de una madre no fumadora, ¿sí? Entonces, esta es la sospecha del investigador y H0, como siempre, se dice, no, acá no hay indicios de que eso pase. Tomamos una muestra aleatoria de 50 madres independientes, ¿sí? Se supone que no hay vínculo entre ellas. Y se fija un nivel justo de significación del 2%. Esto, como ya les dije, es opcional, ¿sí? Lo pueden fijar o no. Con el p-valor se pueden arreglar. El estadístico de prueba nos queda calculado así, con los datos anteriores, menos 2,828. Y la zona de rechazo correspondiente, bueno, ya que tenemos un nivel justo de significación que fijamos nosotros del 2%, establecemos una zona de rechazo que va a estar limitada por el valor menos 2,11 prácticamente, ¿sí? Menos 2,1099. Fíjense que es una cola izquierda porque la hipótesis nula indica digamos, una desigualdad a izquierda, muy menor a tal cosa. Entonces la zona de rechazo se arma en base a la cola izquierda. Vamos a rechazar si nuestro estadístico de prueba es más chico que menos 2,1099, es decir, cae en esa cola izquierda. ¿Y qué es lo que creen que va a pasar? Nuestro estadístico es este. ¿Rechazamos o no rechazamos con lo que dice allí? ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Qué creen que pasa? Bien, Daniel dice que se rechaza, ¿sí? Fíjense que a veces, bueno, hay gente que procura evitar los números negativos para no enroscarse con las desigualdades que a veces el signo S traiciona un poco, pero efectivamente se rechaza H0 porque menos 2,828 es más chico que menos 2,11, ¿sí? Eh, Multipliquen todo por menos 1, den vuelta a la desigualdad y van a ver que ahí les queda que 2,82 es más grande que 2,11, o sea que está bien esto, ¿sí? Hay evidencia significativa de que las placentas de las madres fumadoras que concluyen su embarazo a término pesan menos que las placentas de madres no fumadoras, ¿sí? Según este ejemplo. Y además, acá lo hice, no me lo pedí al ejercicio, pero lo hice. Podemos ver cuán buena es nuestra muestra a los efectos de rechazar H0 planteando el p-valor. Y fíjense que el p-valor es de 0,00338. O sea que si yo tuviera que mostrar estos datos, estos resultados, ¿qué sería mejor? Mostrar que rechazo H0 con un 0,3% o que rechazo H0 con el 2% que utilicé acá. Prefiero usar esto. Como que esto indica que tengo evidencia más poderosa de que H0 es falsa. Entonces, bueno, igual eso lo hice por, digamos, por las dudas. Estaría bueno que en los ejercicios de la práctica
donde por lo general arranca de una manera que mucho no me gusta la práctica, que les dice, bueno, se usa un nivel de significación de tanto por ciento, se usa un nivel de significación así, asá. Acostúmbrense a calcular el p-valor, porque muchas veces ocurre que cuando no les dan el alfa del nivel justo de significación, empiezan las preguntas que son preguntas innecesarias, podrían aprovechar para preguntar otra cosa. ¿Y qué alfa uso? Uy, no me dieron el alfa, ¿cómo hago acá? Usa el p-valor, y si el p-valor te da muy chiquitito, rechaza con tranquilidad, ¿sí? Y si no me dieran el alfa y el p-valor no me da tan chiquitito, y bueno, usa el 5% como tasa de corte, ¿sí? Autoimponete vos un 5% para fijarte si rechazás o no rechazás con esa lógica que vimos antes. Si el p-valor es más chico que el alfa, que da el ejercicio o el que vos decidiste, si es más chico, rechazo. Si el P es más alto que alfa, no rechazo. En los test para la media, donde quiero establecer condiciones sobre la media, por lo general rechazo si el p-valor es más chico que el 5%. ¿Sí? Salvo, no sé, que el ejercicio me imponga un alfa mucho más chico. Pero si no me dice nada, rechazo con menos del 5%. Ya con más del 5% rechazar H0, ten en cuenta que estás dejando abierta la posibilidad de que el error tipo 1 sea mayor al 5%. O sea, tenés muchas chances de equivocarte, ¿sí? O chances peligrosamente altas para lo que uno esperaría. Entonces eso como para saber cuándo usar el p-valor, qué pasa si no tengo el alfa. Si no tengo el alfa no pasa nada. No me faltan datos para hacer el ejercicio, ¿sí? O sea, la imposición del alfa es completamente opcional. Bueno, recién estuvimos viendo qué pasa con una sola población. Ahora vamos a ver qué ocurre con dos poblaciones. Puede ser que yo no quiera ver si la media de una variable aleatoria normal es parecida o no es parecida a un cierto valor fijo, sino que quisiera ver cómo es esa media comparada con la media de otra variable aleatoria normal, independiente de esta, en principio. Entonces acá tenemos dos variables aleatorias, x e y independientes, ambas normales, pero con parámetros en principio distintos, ¿sí? O que no puedo afirmar que sean iguales. Bueno, justamente en el caso de mu es lo que quisiera chequear. Los desvíos sigma son conocidos, por eso es test de Gauss, ¿sí? Se desea comparar las medias entre sí. Entonces acá nuevamente planteé la tabla general con los posibles test que te podés plantear, la zona de rechazo cómo te quedaría y el p-valor cómo se plantearía. O sea, acá está toda la información, ¿sí? Ahora bueno, vos lees el ejercicio y en base a lo que el ejercicio te sugiere, te vas a plantear un test u otro, ¿sí? O sea, no es que te van a servir los tres siempre, te va a servir alguno de los tres, ¿sí? Eso lo tenés que decidir vos, ¿sí? En base al test que elijas, vas a tener una zona de rechazo si querés trabajar con el alfa o si te imponen trabajar con el alfa y un p-valor que lo vas a poder calcular y o estimar casi siempre. Bueno, pero en este caso, ¿quién sería Z? Porque no es, digamos, no es el mismo test que antes donde yo tenía una variable aleatoria. Ahora tengo dos. Bueno, Z va a ser esto, ¿sí? En realidad, acá iría también, o sea, en el numerador iría X raya menos Y raya menos un cierto número, porque quizás no me interesa ver si el mu de la X es igual al mu de la Y, sino que me interesaría ver si, por ejemplo, mu de X es igual a mu de Y más 4.
¿Se acuerdan ese ejemplo de los peces que les dije hace un rato, cuando se comparaban las longitudes de los peces, que se creía que los peces de tal lugar tienen una longitud en centímetros de 10 centímetros más largos que los de otro lugar? Bueno, no siempre me interesa establecer la igualdad exacta de medias entre dos variables aleatorias, sino ver cuánto más grande es una media en relación a otra. ¿Sí? En los ejemplos que han quedado en la materia, por lo general, bueno, siempre nos van a quedar situaciones así, ¿sí? Sin ningún otro número acá restando. Pero eso podría ocurrir en general, en otras situaciones. Entonces, el z al que hago referencia en estos casos y el zm, ¿m? El zm es un valor particular que se calcula con una muestra tomada tanto de x como de y para sacar esto. ¿M? Fíjense que, bueno, la muestra aleatoria de x es de tamaño m, la muestra aleatoria de y es de tamaño n, no tienen por qué ser iguales, y todos los elementos de la muestra se supone que son independientes entre sí. Sí, hay independencia total en todo lo que estoy observando. Entonces, bueno, eso para que se entienda por qué aparece esta M y esta N acá abajo, ¿sí? Son los tamaños de muestra. A veces coinciden y está bueno que coincidan, ¿sí? Simplifican un poco las cuentas, pero no siempre. Entonces, si valiera H0, esto se tendría que distribuir como una normal 0,1. ¿Qué querría decir que no vale H0? Nuevamente que esto tome valores impropios para una normal, ¿sí? Muy, muy negativos o demasiado altos si son positivos, muy apartados del cero. Bueno, y acá una propiedad como para concluir por qué lo anterior se podía estandarizar de esa manera, porque vale esto. Me imagino que esto se los habrán dado en la teórica. Si no, bueno, acá lo tienen y es nada. Cómo se distribuye la diferencia de medias. ¿Sí? Supongamos ahora un nuevo ejemplo, para hacer un test de hipótesis usando Student. ¿Sí? Perdón, Gauss para comparación de medias, disculpen. Existen dos marcas de ansiolíticos, Nervocalm y Esquizin, fabricados por dos laboratorios diferentes. Se supone que los pesos de estos comprimidos se distribuyen normalmente. El desvío del peso de un comprimido de la primera marca es de 0,04 gramos y el de la otra es de 0,02. A los fines de comparar los pesos de los comprimidos en ambas marcas, se analizan 11 comprimidos de Nervocalm y se calculó un promedio de 1,29 sobre esos 11, 1,29 gramos. Y al analizar 14 comprimidos de Esquizin de la otra marca, el promedio dio 1,25. Decidir usando el nivel justo de significación si los pesos de las distintas marcas difieren. Primero, a ver, viendo este enunciado, ¿qué test se plantearían? Igual contra distinto, que una marca tiene o fabrica comprimidos más pesados que la otra o más livianos que la otra. ¿Qué tipo de test se plantearían acá, así como está planteado el ejercicio? Ajá, mu1 menos mu2 igual a cero. Ok, vos plantearías, Daniel, igual contradistinto. ¿Mm? ¿Y por qué no plantearías, no sé?
que los de esta marca Nervocalm son mayores a los de la otra, porque según la muestra me dio más grande. ¿Por qué no podría hacer eso? ¿Estaría mal hacer eso desde la lógica, desde la filosofía del test de hipótesis? Ok. Pues sí, bueno, vos decís podría, a ver, vos de antemano, vos tendrías que tener una teoría acerca de que una marca hace comprimidos más pesados que la otra y no esperar a tomar una muestra, ¿sí? Yo la muestra la tomo una vez que tengo el test armado, si no, como les dije antes, estaría haciendo trampa, ¿sí? Yo me armo el test en base a lo que dice esta frase. Si los pesos de las distintas marcas difieren. No si tengo que probar que una es más, que una es, digamos, tiene peso mayor o menor que la otra. Sí difieren. Entonces está bien, como dijo Daniel, me planteo igual contra distinto. ¿Sí? ¿Querés la diferencia? Planteo la diferencia. Como antes defino las variables, peso de un comprimido marca Nervocalm es esto, peso de un comprimido marca Esquicin es esto, el supuesto de normalidad, bueno, por lo que nos dice el ejercicio, y los datos que me da el ejercicio. Fíjense que acá los desvíos eran poblacionales porque ya venían dados, cosa que en la realidad no va a ocurrir. Los tamaños de muestra, y acá las medias obtenidas para cada marca. El estadístico de prueba lo calculé con la fórmula que vimos recién. Me termina dando 3,03. Y calculo el p-valor. Fíjense que el ejercicio no me indicaba ningún valor de alfa. En el enunciado no aparece ningún valor de alfa. Me dice decidir usando el nivel justo de significación. Eso es medio como que te diga arreglate como puedas. Bueno, no es tanto arreglate como puedas. O sea, me las puedo ingeniar usando el p-valor. Y si el p-valor es muy chiquitito, como pueden apreciar, puedo rechazar tranquilamente H0. No necesito un valor de alfa. ¿Sí? Puedo decir que los pesos de los comprimidos son significativamente diferentes según la marca. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se perdieron en algo? ¿Venimos bien? ¿Se quedaron dormidos? El día da, para una siesta, pero bueno. Según el contexto del ejercicio, decidimos si el P es grande o chico. A ver, en realidad no depende del contexto del ejercicio. El P es grande o chico en cuestiones absolutas. Esto es sin duda un valor chico. Si el P acá me hubiera quedado, no sé, 0,051 y a los efectos de rechazar H0, qué sé yo, ese valor es una porquería, ¿sí? Porque está muy cerca del valor umbral que uno suele establecer del 5%. Vos podés zafar diciendo, bueno, como el p-valor me da 0,051, no puedo rechazar H0 para un alfa del 5%. Y quedas como un capo total. ¿Sí? Porque vos estableciste un valor de alfa, como no te dijeron quién era el alfa, lo elegiste vos, que es el valor que se suele elegir usualmente, lo elegís 5%, mal no está, y
En ese caso decidís, bueno, si el P es más grande no puedo rechazar H0. Mi evidencia no es lo suficientemente fuerte para rechazar H0. Si es más chico, rechazo con tranquilidad. Aun si fuera 0,049. Para un alfa del 5% rechazo. Vos ten en cuenta que en este tipo de test vos tenés ganas de rechazar H0, tenés ganas de pensar en el, digamos, ponete en la piel de un científico que quiere confirmar una hipótesis y vos vas a tratar de agarrarte de tu muestra para confirmar que lo que vos crees es cierto, ¿sí? Pero bueno, va a depender mucho de la muestra que vos obtengas. Pero acá, o sea, el P, si veo algo así, muy chico, menor al 5%, incluso esto es menor al 1%, rechazo tranquilamente. ¿Sí? Bueno, luego viene el test de student para la diferencia de medias. ¿Mm? Tenemos dos variables independientes, ahora donde los desvíos son desconocidos. En este caso se agrega un chequeo previo que es lo que se denomina el test de homogeneidad de varianzas. ¿Mm? El llamado test de Fisher, que antes no hacía falta, bueno, acá sí, es decir, para lo que voy a probar voy a necesitar suponer o verificar que las varianzas sean homogéneas. Es decir, que muchas veces se habla de test de igualdad de varianzas como para que se entienda bien, para simplificar el nombre, pero es más concreto hablar de homogeneidad de varianzas, es decir, que las dos variables aleatorias, x e y, se distribuyen de manera similar, ¿sí? Tienen similar dispersión, a eso me refiero. Como antes tomo una muestra de X, una muestra de Y, todas independientes entre todas. Acá tengo todos los test que me puedo plantear, la zona de rechazo, el p-valor, pero con el detalle de que acá aparece en los grados de libertad una S. ¿Qué es esta S que aparece acá? O sea, es todo lo mismo, sí, incluso van a ver que el estadístico T se arma de la misma forma, pero ¿qué es esta S? Bueno, S es la suma, ¿sí? La suma de los tamaños de muestra de X e Y menos 2. Y son los grados de libertad que aporta este estadístico, el llamado SP cuadrado o cuadrados medios dentro. ¿Mm? Esta definición de cuadrados medios dentro la vamos a ver en la práctica 7 cuando hablemos de ANOVA. Pero es el mismo, o sea, la fórmula es la misma, pero generalizada de esto, del SP cuadrado. Dadas variables aleatorias independientes X e Y, se calculan los estimadores de cada varianza con muestras como las que tomamos antes, calculando este promedio pesado. Los grados de libertad que aparecían antes, este S que aparece acá, esta S, es justamente el denominador de esta cosa que está aquí. ¿Sí? Es un promedio pesado entre las varianzas de X y de Y. De esa forma se obtiene el estadístico de prueba, bajo el supuesto de que si vale H0, esta cosa se tendría que distribuir como una T de student con estos grados de libertad, los del denominador del estimador de la varianza, porque esto es un estimador de la varianza. Lo que, cuando la varianza es desconocida, lo que determina los grados de libertad de la student que sigue el estadístico de prueba, ¿sí? La distribución que sigue el estadístico de prueba, es lo que tiene dividiendo el estimador de la varianza.
¿sí? Lo que tenemos acá es lo que determina esto de aquí en adelante, porque esto va a aparecer muy a menudo en las prácticas que nos quedan. Los grados de libertad de esto que están acá están relacionados con el denominador del SP cuadrado, ¿sí? De los cuadrados medios dentro. Y acá, bueno, el detalle del test de homocedasticidad, ¿m? Que uno se calcula las varianzas muestrales de X y de y con eso, o sea, el test de homocedasticidad que trata de ver, bueno, si las varianzas son iguales o no. Observen un detalle. Yo acá no tengo ganas de rechazar H0. Es más, para hacer el test de student que vimos antes, que me interesa más porque ahí se pone en juego una hipótesis que yo tengo como investigador, que es lo que puse en H1, que para poder poner la prueba necesitaría que las varianzas o que los desvíos sean más o menos parecidos. Entonces, en este caso particular, yo no tengo ganas de rechazar H0. ¿Sí? Entonces, bueno, a los efectos de hacer este test, me armo el estadístico de prueba como la varianza más grande de estas dos dividida la más chica de estas dos. Se supone que este estadístico de prueba sigue una distribución Fisher, ¿m? Con, bueno, estos parámetros, ¿sí? La n de la que me dio la varianza mayor y luego la n cuya varianza fue menor. No quiere decir que n mayor sea más grande que n menor. Mayor menor en relación a cuál de las dos tiene mayor varianza, ¿sí? No en tamaño de muestra, a eso me refiero. Se supone que si vale H0, esto sigue una distribución Fisher con esos parámetros. Y la zona de rechazo, que es donde yo no voy a querer que caiga mi estadístico, es esta que está acá. ¿Mm? Les habrán explicado en la teórica por qué acaba un alfa sobre 2, porque al cómo está armado este estadístico, ¿sí? Esto siempre me va a quedar más grande que 1. Así que hay una cola que mide alfa sobre 2 que yo nunca la miro. Entonces siempre, o sea, por cómo está armado el estadístico, siempre tiendo a mirar la cola de la derecha. Por eso nos quedamos con una sola y ahí por eso lo remarqué con otro color, ¿sí? Entonces, para que el test de comparación de medias de Student sea válido, deben verificarse todos los supuestos sin excepción. ¿Mm? A tal efecto, busco no rechazar H0 para verificar los supuestos, no para el test de Student. En el test de Student quiero rechazar H0, pero para verificar los supuestos no. Y cuando yo quiero rechazar H0, lo voy a tratar de hacer con el p-valor lo más alto que yo pueda. ¿Mm? Acá hay un ejemplo que es el test de normalidad, que ese directamente se hace en la computadora. No vamos a ahondar en el test de normalidad. Pero para chequear homogeneidad de varianzas, a mí me conviene hacerlo con un p-valor lo más alto que se pueda, porque si el p-valor es alto, eso me va a establecer un techo para el alfa que yo voy a querer utilizar a los efectos de hacer el test de Student, de comparación de medias, que es el que me interesa más. Esta es la burocracia previa que tengo que hacer para poder realizar luego el test de Student. Y en realidad me conviene utilizar un alfa alto para no rechazar H0 porque ¿qué era el alfa? Era la probabilidad de, error de cometer error tipo 1. Y el error tipo 1 consistía en rechazar H0 cuando H0 es cierta. Y yo acá no tengo ganas de rechazar H0. Así que me importa 3 rábanos que alfa sea alto porque es un error que no estoy cometiendo. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, los test de verificación de supuestos
consisten en no rechazar H0 con valores de alfa lo más altos que se pueda. Total, no afectan nada, ¿sí? Si son errores tipo 1 que no estamos cometiendo. Nuestro propósito allí es no rechazar H0, ¿sí? Entonces por eso está esta aclaración que a veces a la gente le hace ruido, como que no rechazas H0 pero usas un alfa altísimo. Bueno, está bien, o sea, pero preocupate si rechazás H0 con un alfa altísimo, no si lo aceptás. Y acá tenemos un ejemplo que luego hago en Infostat, donde comparamos cosechas de papas, ¿sí? Cosecha de papas en un mes, abril, y cosecha de papas en agosto. Y acá la hipótesis es que, bueno, hay un mes donde se cree que la producción sufre una deshidratación superior que en el otro mes. ¿Mm? Entonces se quiere testear eso. ¿Mm? Se definen las variables, acá está la pérdida de peso por deshidratación en gramos, ¿sí? Se toman acá dos muestras iguales, acuérdense que no tienen por qué ser iguales, ¿Mm? En abril y en agosto. Definimos las variables pérdida de peso de las papas en el mes de abril, pérdida de peso en el mes de agosto. Y testeo, bueno, a ver, si mi propósito es verificar que en el mes de abril hay una pérdida de peso media mayor que en agosto, pongo esa hipótesis en H1 y lo contrario en H0. ¿Mm? Se supone que las cosechas son independientes. Chequeo primero la homocedasticidad, ¿sí? Si las varianzas son o no son homogéneas. Acá tenemos los valores de las varianzas según la tabla anterior. Los tamaños de muestra, como vieron, son iguales. El F es la varianza más grande sobre la varianza más chica, me da 1,347. Y acá yo fijé un alfa del 0,20, ¿sí? Un alfa alto, ¿ven? Entonces, con un alfa del 0,20 voy a la tabla de la Fisher, que es la distribución que sigue si vale H0, y observo que no puedo rechazar H0. Pero acá no me hago problema porque no quiero rechazar H0. Entonces puedo suponer que las dispersiones, las varianzas de ambas variables, ¿sí? De la pérdida de peso en abril y la pérdida de peso en agosto son similares, son homogéneas. Las dispersiones se parecen. Entonces, sigamos para adelante. Puedo seguir con el test tal cual. Con los supuestos verificados, es decir, independencia, bueno, la normalidad, luego vamos a ver lo de la normalidad. Tengo la media muestral de abril, la media muestral de agosto, el SP cuadrado, obtenido en base a esa muestra, y con eso me planteo el estadístico de prueba que da 8,213. Trabajando con un alfa del 2%, que lo elegí yo, ¿sí? A ver, ¿cómo sabemos que la desviación de abril no es mucho más chica que agosto con el test anterior? Bueno, justamente, Daniel, no es mucho más chica porque esto me indica que si yo hago el cociente entre la varianza de agosto sobre la varianza de abril, no me da un número demasiado alto. O sea, para que yo esté en condiciones de no aceptar H0, necesitaría que mi estadístico de prueba sea mucho mayor, sea más grande que 2,44. Y ahí ver si estoy en condiciones de aceptar H0 con un alfa más chico, lo cual baja el techo para el test de student que quiero hacer después, ¿sí? Lo que vos decís, Daniel, me sirve de comentario para lo siguiente. ¿Por qué está bueno tomar un alfa alto?
Imagínense si, como nos dice acá Daniel, yo supusiera que las varianzas son homogéneas con un alfa mucho más chiquitito, del 1%, imagínense, un caso extremo. Yo, el test de Student que tendría que hacer luego, para el cual verifico todo esto previamente, no podría hacerse con un alfa superior al 1%, ¿sí? Porque más allá del 1% ya no sé si se verifica esto, si se verifican los supuestos. Entonces ahí está la lógica de buscar un alfa alto. Primero, que es la probabilidad de un error tipo 1 que yo no estoy cometiendo, porque yo no quiero rechazar H0 acá. ¿Mm? Y luego, porque esto me da un techo para hacer el test de Student, que ahí está, bueno, ahí está la papa, ¿sí? Más allá del ejemplo que estoy poniendo acá. Ahí está lo que me interesa probar. Esta es la burocracia necesaria, previa, para que el test que voy a hacer luego sea válido. Y bueno, necesito tener un colchoncito lo suficientemente amplio en el valor de alfa como para hacer el test de Student con tranquilidad. ¿Sí? Si acá acepto H0 con un alfa muy pero muy pequeño, luego me va a ser muy difícil rechazar H0 en el test de Student, que es ahí donde yo sí quiero rechazarlo. ¿Sí? Porque si termino trabajando con un alfa muy chico como techo, me va a costar rechazar H0. ¿Se entiende? Entonces, esta es la lógica acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con la tranquilidad de que se verificaron los supuestos, trabajo con un alfa del 2% acá. 2% es más chico que el 20, así que tranquilamente para este alfa las varianzas son homogéneas, o sea, está todo color de rosa, perfecto. Y observo que el valor de mi estadístico cae en la zona de rechazo, ¿sí? 8,213 es mucho más grande que este valor de tabla. Fíjense acá los grados de libertad, 18, 10 más 10 menos 2. Son los grados de libertad que aparecen en el SP cuadrado, en el denominador del SP cuadrado, ¿sí? Pues uno mira eso y dice, ¿de dónde salió ese 18? Por lo que definimos antes. Entonces, bueno, rechazo tranquilamente la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, bueno, lo que habíamos hecho acá es en el planteo del test para la independencia de las variables, bueno, que eso depende de cómo está armada la muestra, ¿sí? Eso no necesariamente hace falta testear la independencia, ¿sí? Ya viene determinado por las características del experimento, la normalidad de las variables y la homocedasticidad, ¿sí? Es decir, que la dispersión sea homogénea en este sentido. Eso fue lo que acabamos de probar en este ejemplo. Y acá lo que hice es hacer el mismo ejemplo de las papas con Infostat, ¿sí? Con los datos de la tabla que les había dado antes, uno los carga en el Infostat y obtiene, bueno, yo acá les voy poniendo cómo sacar las medidas de resumen, ¿sí? Quizás con la teórica ya hayan visto cómo hacer esto, medidas de resumen para abril y para agosto en cada caso. ¿Cómo nos quedan los boxplot? ¿Sí? Es decir, bueno, acá esto indicaría que las medias son diferentes. Fíjense que por acá está la media de abril y por acá abajo la media de agosto. Entonces uno estaría tentado a pensar de que las medias son distintas y estos bigotes de los boxplot indican la desviación y aparentan ser igual, parecidos, ¿sí? O sea, gráficamente se ve que estos bigotes, ¿sí? Estos pelos de los boxplot que salen para abajo y para arriba, que determinan la desviación,
no difieren entre los meses. Lo que sí difieren son las varianzas. Las medias, perdón. Las medias. Bueno, acá lo que hice es algo que no se explica en la materia, sino que directamente se hace en la compu, son los test de normalidad. Y fíjense, bueno, acá les indico cómo se hace el test de normalidad, en este caso con el Infostat. Y uno lo que hace son los gráficos QQplot, que son estos que aparecen acá, y que bueno, agarramos una normal que tenga como media la media muestral de cada mes y como desvío el desvío muestral de cada mes y grafica una recta y en el mismo gráfico te pone las observaciones de la muestra que vos tomaste. Si esas observaciones quedan muy cerquita de esta recta, como que podés sospechar de que se distribuye como es anormal o casi. Y acá está el test que se suele denominar, bueno, que se denomina en el caso de Infostat Shapiro-Wilks, para testear la normalidad, que van a ver acá es otro test burocrático. Yo acá no quiero rechazar H0, por lo tanto me gusta que el p-valor sea muy alto. Y como pueden ver lo es. ¿Sí? 88% en el caso de abril y 48% en el caso de agosto. ¿Mm? Entonces, bueno, uno acá tiene la idea de que el test me termina diciendo que ambas variables son normales. Si acá estos p-valores fueran muy pero muy chiquititos, bueno, como que la normalidad en ese caso estaría atada con alambre y ya después no sé si puedo hacer con tranquilidad el test de student. ¿Sí? Entonces procuren que en el test de normalidad esto les quede alto. Alto mayor al 10%. ¿Sí? Mayor al 10% andamos fenómeno. ¿Mm? Bueno, y luego hago el test de homogeneidad de varianzas, ¿sí? Que es similar al que hice antes con cuentitas, pero acá con la computadora, con el Infostat, ven que el P quedó muy alto, 66%, eso está bueno, ¿sí? Yo no quiero rechazar H0 acá, así que tenemos normalidad, tenemos homogeneidad de varianzas, hagamos tranquilo el test de Student, y eso es lo que hicimos acá, ¿sí? Una vez verificados los supuestos, realizamos los pasos de inferencia basada en dos muestras. Pruébate, así se llama en el Infostat, unilateral derecha porque quiero hacer un test unilateral. ¿Sí? Quiero ver si en un mes hay mayor deshidratación que en el otro. Entonces, bueno, acá aparecen todos los datos, sí, quizás quedó medio chiquitito, pero acá aparecen todos los datos que me devuelve el Infostat y fíjense que el p-valor quedó ínfimo, ¿sí? Acá sí me alegro, que está bueno que el p-valor sea tan chiquitito, porque acá sí quiero rechazar H0. Quedó muy pequeño, entonces digo que con un p tan bajo puedo rechazar con tranquilidad H0. ¿Sí? La pérdida de peso por deshidratación de las papas en abril es significativamente mayor que en agosto. Entonces, bueno, acá tienen el ejemplo hecho con cuentitas y con Infostat. ¿Sí? Y les doy ahí unos pasos a seguir por si se quieren mandar a hacerlo por su cuenta en algún ejemplo de la práctica. Y bueno, algunas recomendaciones finales. Si no se verifica la independencia de las variables, se puede realizar un test de muestras apareadas, que eso lo vamos a ver en breve, no es mucho. Cuando las varianzas no resultan homogéneas, el propio Infostat ofrece una corrección de Satterwhite en los datos para efectuar el test de Student. Pero lo que ocurre allí es que hay una pérdida de grados de libertad. ¿Sí? Atención con eso. Hay una pérdida de grados de libertad debido a esa corrección. Entonces, atención porque
En breve vamos a ver con salidas de Infostat cómo detectamos que se efectuaron estas correcciones. Y en el caso de que no se verifica el supuesto de normalidad, con un p-valor, fíjense, alto, acá se los vuelvo a poner, se pueden transformar los datos con alguna función. Muchas veces calculo los logaritmos de los datos y eso como que acomoda las cosas, o utilizo un test no paramétrico. Eso no se ve en la materia. Hay cursos de posgrados donde se ve que existen equivalentes a los test que estamos viendo no paramétricos, o sea, donde nos independizamos de la media y la varianza y nos preocupamos por la familia de distribuciones que siguen los estadísticos, ¿sí? Que acá tienen los nombres de esos test que aparecen en Infostat, ¿sí? Que se pueden utilizar con un clic, ¿sí? Si no se verifican, bueno, las condiciones necesarias para poder hacer student. Entonces, bueno. Bien. Por último, para cerrar la parte, o sea, la parte gruesa de test de hipótesis, muestras apareadas, ¿sí? Las muestras apareadas son, o sea, son dos observaciones que se toman sobre un mismo individuo o sobre individuos diferentes, pero que tienen algún lazo en común que no los hace independientes, que no hace que los datos obtenidos sean independientes. Por ejemplo, tomo alguna medición sobre dos hojas distintas de un mismo árbol. El árbol es el mismo, las hojas son diferentes. No sé, entonces puedo tomar una hoja que esté más cerca de la base y otra hoja que esté en la punta de la copa y mido algo, ¿sí? Sobre esas hojas. Pero no las puedo considerar como observaciones independientes porque son del mismo árbol, ¿sí? Muchas veces ocurre que a muchos individuos, y a veces nos toca a nosotros mismos, que nos hacen un análisis previo a ingerir una medicación o hacer determinado tratamiento y luego nos repiten el análisis una vez hecho el tratamiento a ver si hay algún cambio, ¿sí? Significativo. A veces también se toman parejas de hermanos, ¿sí? Se deja uno como control y a otro, bueno, se le hace un determinado experimento y siempre se los termina comparando a ver qué ocurre, ¿sí? Muchas veces en los trabajos de laboratorio pasa eso. Entonces, bueno, esa es la idea con las muestras apareadas, ¿sí? Por lo general, hacemos una medición X1 y una medición X2, ¿sí? Antes de tratamiento, después de tratamiento, al hermano 1, al hermano 2, ¿sí? Y nos da una tabla de datos y con esa tabla obtenemos las diferencias de los valores observados. Bueno, a esas diferencias les terminamos haciendo un test de student para una muestra, ¿sí? O sea, esto que estamos viendo acá es una aplicación de un test de student para una muestra, ¿sí? ¿Cuál es el supuesto? Que la variable d sea normal mu d sigma d, ¿sí? Y se plantea un test de student para una muestra, para la media. Obviamente que es de student porque la varianza no la conozco, ¿sí? Atención, no importa la distribución de x1 y x2, me importa la distribución de la diferencia, ¿sí? Bueno, nuevamente los test que se podrían plantear en este caso, los mismos. Esta es una tabla copiada de la tabla de Student para una muestra porque en el fondo es eso, ¿sí? Con el simple detalle de que trabajo con un mu-d en lugar del mu común, ¿sí? Porque este es el mu de la diferencia. Los p-valores son los mismos. Acá no los puse, pero las zonas de rechazo son las mismas que en ese test.
El estadístico de prueba ahora es este, ¿sí? Acá por ahí, bueno, el S cuadrado es el S cuadrado de la diferencia, ¿sí? Claramente, como no conozco la varianza, esto sigue una distribución Tn-1 si vale H0. Y acá tenemos un ejemplito, el último de hoy. Queremos demostrar que un tratamiento llevado a cabo por un mes, ¿sí? Una dieta, por ejemplo, con alguna medicación, ponele, ayuda a reducir el colesterol. Para ello se realiza un estudio con una muestra de 10 voluntarios hipercolesterolémicos y se obtuvo, bueno, acá tienen, para los 10, cuánto tenían el colesterol, cuánto les dio el nivel de colesterol antes de hacer el experimento y después de haberlo hecho. Entonces, con eso calculo las diferencias. La muestra con la que voy a hacer el test de Student es con la variable diferencia, con los datos de la diferencia. Ya luego, una vez calculada la diferencia, me desentiendo de estos dos. ¿Sí? Trabajo con estos que me aparecieron acá. Simplemente destaqué dos valores con los que pareciera que no, digamos, no se evidencia lo que plantea el ejercicio, que es este, ¿sí? Que quizás, bueno, no respetó como corresponde la dieta, quizás, o no tomó los medicamentos como corresponde, y le dio al final un colesterol más alto, y este otro que no tuvo variación. ¿Sí? Entonces, bueno, esos dos los destaqué, pero en los otros se nota que hay diferencia, que antes tenían más colesterol que luego de un mes de tratamiento. Entonces, bueno, se planteó el test de que indica esto, ¿no? Que el nivel de colesterol de la diferencia es mayor a cero. ¿Por qué? Porque hago antes menos después. Muchas veces ocurre que hay gente que resta al revés, le queda diferente y entonces se tiene que plantear el test al revés. Y todo les termina quedando distinto, el estadístico cambiado de signo, la zona de rechazo con signo diferente, con una cola diferente eventualmente, pero la conclusión a la que tendrían que llegar es la misma. No quiere decir que el test está mal planteado, está planteado de manera diferente, pero la conclusión tendría que ser igual. Según nuestra muestra, bueno, el promedio de estas cosas da 31. El desvío, ¿sí? De todas estas cosas da 24,81. Y nuestro estadístico da esto que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que directamente me mandé a calcular el p-valor, da muy bajito, así que siendo tan bajo, puedo rechazar H0 con tranquilidad. ¿Mm? Y decir que este tratamiento reduce significativamente el nivel de colesterol con un p-valor del 0,16%. ¿Sí? Un p-valor muy pequeño, ¿sí? O sea que rechazo con tranquilidad. Entonces, bien, acá acabo de liquidar, ¿sí? Y a horario, los 5 test más importantes, más relevantes de la práctica 6 de test de hipótesis.